Saludos amigos, hoy lunes 15 de este mes de abril, que nos sitúa en el ombligo mismo de mes. ¿No es así, don Orión? Y que nos pone ante la advertencia de que las cosas no son tan fáciles como en ocasiones se plantean. Uf, diría uno, por la victoria de Maduro con respecto a Capriles, menos de un 1% de diferencia, lo que revela que hubo un repunte sin duda alguna del señor Capriles y se advertía en el ambiente, incluso de los mismos organismos internacionales, medios de prensa que estuvieron apostando al desplazamiento del chavismo del poder. Había una especie de confianza de que en la mesa electoral se iban a contar más votos de Capriles que de Maduro. Bueno, la verdad es que no obstante el repunte, Maduro fue el ganador con una diferencia, como ya les dijimos, de menos de un punto porcentual. Esto, sin embargo, plantea una realidad en Venezuela, y es que el gobierno no cuenta con el absoluto respaldo de la sociedad venezolana, y que por tanto, si se es pragmático, si se es realista, el movimiento chavista que ha estado dirigiendo a Venezuela por los últimos 10 a 12 años debe entender que llegó la hora de la concertación. Así de simple. Los resultados electorales son en ocasiones tan indicadores de la realidad nacional como lo puede ser una encuesta bien hecha. Y esta es la mejor encuesta que puede haber. De forma que no hay dudas, ya el Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro vencedor, independientemente de los resabios. Ustedes saben que el que pierde muy apretado le da brega a reconocer el triunfo hasta que baje la temperatura. En temperatura alta no se piensa bien. Entonces nosotros entendemos que en cualquier momento Capriles entenderá que Maduro resultó electo, no obstante su extraordinario repunte, el repunte de Capriles, por debatirse en el poder. Por poco se da lo que se dio en Nicaragua, o sea, no es una cosa extraña. El Frente Sandinista de Liberación, con aparentemente todos los mecanismos de poder en sus manos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los principales instrumentos de producción, porque los había nacionalizado de la dictadura de Somoza, etcétera, perdió unas elecciones libres, aunque luego las recapturó el poder, pero las perdió en un proceso comicial abierto, porque la democracia tiene sus formas de expresarse. O sea, que no nos sorprendan lo que pasó en Venezuela. Hubo un repunte de Capriles, aunque no lo suficiente para poder desplazar una estructura de poder también consolidada como ha estado sin duda alguna la del presidente Chávez y su Partido Socialista Unificado. De todas formas, las cosas seguirán iguales, o sea, con los chavistas en el poder, con su política exterior ratificada, lo que conviene muchísimo a República Dominicana. Nosotros pudiéramos decir, como nos expresamos al inicio, por poco se nos cae una viga que era interesante que se mantuviera para que la República Dominicana siguiera en esa relación tan consecuente que ha demostrado tener en el caso del lado venezolano con respecto a República Dominicana. Bienvenida a esta victoria, y al señor Maduro, eso sí, que enfrenta la realidad de que fue tan pareja la lucha que a ese gobierno hay que compartirlo. Eso ya ellos sabrán cómo hacerlo. Nosotros desde aquí lo que hacemos es repetir una experiencia. Cuando las cosas se producen en términos tan parejos, hay que buscar siempre la forma como se desfogue y la presión pueda salir para que la gobernabilidad esté garantizada. Buenos días, don Orión. Yo quería decirle a los amigos de la sociedad civil que en ningún momento
hemos percibido que el presidente Leonel Fernández, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, haya procurado subvertir ni resistirse a la aplicación de la ley o levantarse contra los tribunales de la República, todo lo contrario. Lo que se ha dicho, porque se ha dicho, es que la denuncia del señor Moreno no llega ni siquiera a querella. No llega a querella, es una denuncia que ahora es cuando la fiscal corresponde calificarla de si tiene los méritos suficientes para convertirse en una querella. Entonces vemos a los principales líderes de la sociedad civil acusar al presidente del PLD de querer instituirse por encima de las leyes, de violentarnos, pero ¿en qué momento? Todo lo contrario. Que fue una cantidad apreciable de abogados a defender lo bueno, porque es un líder nacional, con raigambre, con verdadera raigambre. Pero además, porque la acusación contra Leonel Fernández se sustenta en una apreciación muy sesgada, como es la referida al origen de los recursos de una fundación. El origen de los recursos de una fundación tiene que ser, como quiera que sea, como quiera que usted lo califique, aportes. Aportes. Y pensar que el presidente Fernández presionó, condicionó a todos los que aportaron a la Fundación Global, es suponer que Leonel Fernández presionó a Pepín Corripio, a la familia Vicini, a la familia León Jiménez, a todas las familias poderosas del país. Pero es que somos locos. Lo que está aconteciendo aquí, y a uno le preocupa mucho, es que se le quiera imponer, eso sí, un comportamiento predeterminado a la justicia. Ahora llenan de elogio a la joven Berenice, la fiscal del distrito, la Berenice Reynoso. El elogio de todo tipo, ahora es brillante y una intelectual de primera, pero solo porque esperan de ella, es más, la quieren colocar, la alaban tanto, que lo que sí están chantajeando son los de la sociedad civil, encabezados por los líderes máximos de participación ciudadana, que al elevarla a ella al cubo, sabiendo que están haciendo un ejercicio supremo de manipulación, pretenden que ella se sienta con fuerza suficiente para encontrar méritos en una denuncia, que no es una querella. Porque miren, ¿saben qué es lo que sí ha acontecido? Porque esto sí lo queremos decir con firmeza. Miren, recursos importantes, nacionales y exteriores, incluso de instituciones de poder de los Estados Unidos y de otras naciones, se han puesto en movimiento a tratar de localizar cuentas en bancos extranjeros de Leonel Fernández, propiedades en el exterior o locales de Leonel Fernández, asociación de Leonel Fernández con grupos de inversionistas. Y no han podido encontrar, porque el señor Fernández no aspira a eso, ni tampoco fue su intención llegar al poder para lucrarse personalmente de dinero, aunque se ha lucrado de gloria, porque eso no lo puede nadie dudar. Gloria sí tiene, pero dinero, todavía el presidente Fernández, si no tuviera la Fundación Global, no tuviera de qué vivir, ciertamente, pero él es que fundó la fundación y la fundación le provee recursos, porque la pensión del Estado es una pensión, ustedes saben, insignificante. Bueno, una clase media normal puede vivir con eso, pero el señor Fernández es un hombre que vive en una actividad permanente de movimiento. Todavía que yo sepa, no le ha puesto precio a sus charlas, que es como hacen
expresidente, que le ponen precio los Clinton y compañía cuando se movilizan a una charla hay que buscarle 200 y 250 mil dólares. Pero ya quisiéramos nosotros que el presidente, un dominicano, estuviese en ese nivel. Entonces, el presidente Fernández, eso sí, no le han encontrado. Y hay que especular, porque eso es una especulación, lo que se ha levantado contra el presidente Fernández. Una especulación. Esa famosa denuncia, que no llega a nivel de querella. Querella quiere participación ciudadana que sea asentada. Cuando todo el mundo sabe que las fundaciones se erigen y se consolidan en base a donaciones. Bueno, que vayan donde Pepín, que vayan donde los Vicini o donde los León Jiménez o los Bonetti a preguntarle en qué momento el presidente los presionó para que donaran dinero a la fundación, mediante cuáles mecanismos ellos hicieron esas donaciones, o a los empresarios, grandes constructores del país que también lo hicieron por cuenta propia, que le pregunten, porque es muy fácil conformar ese expediente. Si uno de esos sectores dice que en efecto a ellos les condicionaron sus buenas relaciones con el gobierno a aportar a la Fundación Global, bueno, ahí sí tendríamos un expediente sustentado por una personalidad de ese tipo. Pero además tendría que demostrarlo y tendría que mostrar las pruebas que sean contundentes, que sean creíbles para la justicia, para una buena administración de justicia. El presidente Fernández, el presidente del PLD, no creo yo que pretenda situarse por encima de nadie. Pero además, fue una exageración decir que los tribunales de la República dependen del liderato y de orientación de Leonel Fernández, porque se constituyeron los superiores, ¿no? Porque se constituyeron en tiempo de su presidencia de la República. No. El que crea eso, entonces, que no presente querella, que la dé por perdida de antemano. Bueno. Mire, quería decirle que la visita ayer del presidente Danilo Medina a su lar nativo, a Arroyo Cano y otras dos comunidades en San Juan de la Maguana, en donde se concretamente habló de la necesidad de ubicar allí centros de atención primaria, además de algunas obras relacionadas con la activación de la producción agropecuaria. Es para nosotros muy importante porque él ha vuelto a su lugar de origen, ciertamente, y ha demostrado que se está comprometido con el sur. Y eso yo lo quiero ligar con una declaración pública que emitió ayer el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, que dijo que la construcción de la carretera Cibao Sur, la construcción de la presa de Montegrande, la conversión del Valle de San Juan de la Maguana en una estructura productiva moderna, en base no solamente a un estudio de mercado, suelo, clima, y por tanto de adaptación a estructuras productivas nuevas, van a convertir al sur en una de las grandes regiones económicas del país y la van a sacar de esa situación dispareja en que se encuentra con respecto a las otras dos grandes regiones, la norte y este, que tienen un envidiable recorrido ya de desarrollo económico y social. Entonces, corresponde a este presidente del sur profundo, Danilo Medina, emprender estas obras y materializarlas. No tenemos ninguna duda de que las va a hacer en este periodo y que el sur va a ser reivindicado como debe serlo con respecto a las otras regiones del país. Bueno, saludos amigos, saludos. El tema sin duda alguna que copa la atención de nosotros los dominicanos aquí y del resto de Latinoamérica
los resultados de las elecciones ayer en Venezuela. Una victoria del candidato chavista Maduro, muy apretada, 50.6 a 49 puntos y tanto, o sea, por 200.000 votos. Era previsible que los resultados electorales fueran estrechos, pero no se pensaba que eran tan estrechos. A mí, Pedro ya ha señalado, el Consejo Electoral dio ganador al señor Maduro, dijo que los resultados son irreversibles, se producirá lo que nosotros aquí conocemos ya mucho, que es una crisis postelectoral, de cuestionamiento de los resultados electorales, pero no va a pasar más de ahí. El problema de Venezuela es que virtualmente está dividida, eso es lo que dan los resultados electorales. Sí. Está dividida, pero está dividida socialmente, que es todavía peor. Es decir, no es una división entre diversos sectores de la sociedad venezolana, que cada sector ocupa una parte de la división en términos proporcionales, sino es una división fundamentalmente entre clase media y sectores de menores ingresos. La clase media, arropada por una todavía poderosa oligarquía venezolana, que maneja los resortes fundamentales del poder económico, todavía, a pesar de los 14 años del chavismo, y una clase media que ha estado dispersa, una parte de ella, me refiero al liderazgo de la clase media, se ha ido al exilio, fundamentalmente en Colombia y en Estados Unidos, en la Florida, y lo que se percibe es eso, una división social, una división fuerte entre sectores de clase en Venezuela. Ojalá que el liderazgo del señor Maduro lo haga ser un poco más moderado y, como dijo Pedro, que comprenda que la mitad de la población apoyó al candidato de la mesa esta de opositora, el señor Capriles, y se requiere una reingeniería en la adecuación política de Venezuela. Se requiere que el presidente Maduro entienda que la revolución bolivariana el freno o la velocidad, hay que reducirle velocidad, porque no es posible conducirle a la velocidad que la llevaba el presidente Chávez. Hay que señalar también que como el sí campeador, fue Chávez que ganó las elecciones en Venezuela. Bueno, por eso el resultado se revela que la cosa fue difícil. Sí, por los resultados indica que al menos una parte importante, casi la mitad de los electores de venezolanos, al menos temen como si se montaran en un avión, aunque el avión va a llegar a un aeropuerto seguro, le temen a las alturas. Por tanto, hay que reducir la velocidad. O le temen a la velocidad, aunque el chofer sea un experto conductor. De hecho, Maduro fue chofer de guagua. Sí. De manera que él sabe cómo manejar, pero sin embargo, la gente que se monta en esa guagua quiere que sea un poco más despacio. Hay una gran manipulación externa, hubo una gran manipulación. Sin embargo, no parece que el Departamento de Estado ni la Casa Blanca intervinieron de manera tan grosera como lo hicieron cuando las elecciones del presidente Chávez. Tal parece, a mi modo de ver, que Estados Unidos tenía como su agenda prioritaria el tema de Asia Oriental, la Corea, y además la certidumbre de Capriles no pudo reunir una seguridad postelectoral. Por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando de cómo articular un programa de asistencia energética que pueda sustituir a Petrocaribe en caso de que hubiese ganado Capriles. ¿Qué hacer con las relaciones internas de las naciones de Sudamérica, fundamentalmente en el ámbito del intercambio comercial con los Estados Unidos? ¿Cómo afectaría un estado de ingobernabilidad a los intereses fundamentalmente de servicios energéticos de los Estados Unidos, cuando se sabe que Venezuela es el tercer suplidor? Es decir, todo eso parece que se valoró y se dijo, denle un chance más, vamos a dejar eso que camine más, porque no es fácil ahora
la agenda parece un poco preocupante que tienen los Estados Unidos interna con su economía, lo de la Unión Europea, ahora la crisis de Asia Oriental o de la península de Corea. Porque cuando yo vi a CNN no lo vi tan agresivo como en las elecciones anteriores, y eso da un reflejo de que no había el ambiente como para producir un golpe final al movimiento o al proyecto chavista en Venezuela. De todas maneras, nosotros desde aquí lo que deberíamos abogar es para que haya un entendimiento de carácter político a largo plazo y coexistan una clase media que se convierte en vigorosa y un Estado social protector o alentador de la justicia social en Venezuela. Eso ha pasado en Europa. Lo que yo veo ya sí que se distancia es el socialismo, incluso al estilo siglo XXI, o se desacelera o va a ocasionar problemas en un par de años al presidente Maduro. Ojalá que el presidente Maduro también demuestre que tiene el liderazgo que lo hicieron merecedor de ser el sucesor de Hugo Chávez. En esta semana, en el plano interno, digamos que se produjeron resultados en el ámbito de seguridad y de violencia muy difíciles, 10 muertos, un muchacho que mata a sus padres y se ahorca en medio de la vorágine de la droga, algunos policías y militares muertos en incidentes de tipo civiles. Eso obliga también a uno ir pensando en la readecuación del programa de seguridad ciudadana, que todavía no está aplicado totalmente, ni tampoco los elementos fundamentales han podido ser aplicados. Pero sin embargo, eso de que un fin de semana se produzca en esta situación hace que quienes están en ese tipo de ingeniería para promover la seguridad ciudadana, la seguridad pública, pues hagamos un esfuerzo. Parece que el calor, no sé, este fin de semana fue un fin de semana un tanto violento en acontecimientos de crónica roja. Pedro hizo un comentario que me parece muy oportuno, porque a nosotros nos toca unir cabos, nosotros no hacemos más nada que unir muchos cabos que pasan. Pedro habló de la repentina, de la muy bien programada acción ofensiva de la sociedad civil, que ya había señalado cuando se le estaba cayendo el proyecto de persecución de carácter político jurídico contra el expresidente Leonel Fernández, cuando se estaba cayendo, que se veía ya en el suelo. La propia Dirección de Participación Ciudadana dijo que iba a asumir, que estaba estudiando la posibilidad de asumir directamente la persecución penal contra el presidente Leonel Fernández. Pero notaron que podían seguir manejando a títeres en su rol de titiriteros, bufones de la corte, como el caso de quien lleva la querella o la denuncia querella contra el presidente Fernández. Y como Pedro señala, uno de los líderes de la sociedad civil publicó un artículo en el cual se reivindica constitucionalmente la igualdad de los ciudadanos ante la ley, lo cual nosotros aquí en este panel estamos totalmente de acuerdo. Todos debemos ser iguales ante la ley. No sé por qué se pregona que hay una desigualdad con respecto al presidente Fernández. Si hay una desigualdad es en perjuicio del presidente Fernández, porque debería saber el escribiente de ese artículo, debería saber que la presunción de la inocencia tiene jerarquía sobre cualquier situación de carácter procesal, en el ambiente, incluso en el ambiente previo, en la cualificación de los méritos de una denuncia o de una querella penal, de carácter penal. Entonces, si vamos a derecho, todos los derechos fundamentales, el derecho fundamental de la presunción de la inocencia debería ser garantizado al presidente Leonel Fernández. Pero además, ese escribidor debería saber que en el ambiente que se está justamente es para discutir méritos de la querella, no para dar como hecho cierto de que hay suficientes indicios que puedan comprometer la responsabilidad penal de un procesado, de un imputado, en este caso
el presidente Fernández y decir, no, que sean los jueces que decidan. No, se está en la etapa de la discusión, se está en la etapa en que todo el mundo, uno quiere consolidar el mérito de la querella denuncia y otros atacan y minimizan esos méritos. Es así, pero además el señor escribidor sabe perfectamente que él está actuando de orden político. Él tiene una posición política que la expresó en las elecciones pasadas cuando estuvo al lado de él el señor Hipólito Mejía, con todos sus derechos, y en contra, no solamente alentando la candidatura del señor Hipólito Mejía, sino en contra de la candidatura, de la actitud y de la forma del oponente interno en el PRD, el señor Miguel Vargas Maldonado. De manera que no nos venga con cuentos de Caperucita Roja, sino que es una posición de carácter político. Por eso que Pedro llama la atención de que el señor objeta que los abogados que respaldan al presidente Fernández acudan, él dijo en actitud amenazante y eso, o sea, gente con todo y berrete, si fueron con ametralladora, o si fueron una banda de hubieres, o una cosa de esa que fueran, o rodearan el recinto, fueron en derecho, o sea, ¿dónde van los abogados? Eso es lo que toda la sociedad aspira, que todo el mundo reclame derechos. Ellos fueron a reclamar derechos, lo único que derecho en favor del perseguido. Entonces dijeron, no, que se quede, que dejen al perseguido solo, que lo linchen. Pero en términos jurídicos, no. Y además, yo no quisiera decir que es ignorancia, pero sí me gustaría señalar que el escenario, cuando se debaten los méritos de una acusación, que es rol del Ministerio Público, acuérdese que el Código Procesal Penal le dice al Ministerio Público, prever crímenes y delitos, persiga y someta, si hay mérito suficiente. Pero lo primero que le dice, le dice, usted es garante de los derechos del perseguido. Usted es garante. Óigame, es una cosa tan... La señora Berenice convocó a lo que ella llamó una vista pública, que son excepcionales, por cierto, en los procesos judiciales. Yo como reportero he conocido muy pocas vistas públicas. Entonces, si ella se sorprendió, o si la sociedad civil se sorprendió por la masiva presencia de abogados, que se recuerde que ella convocó a una vista pública. Es correcto. Además, pues, eso es importante. Fue a una reunión en su despacho de las partes. Ella convocó a una vista pública. Mire qué cosa pero además, bueno, ahí estamos, ahí se está en esa situación de carácter jurídico. Permítanle al presidente Fernández, a sus abogados y a la sociedad, cuando se trata de una situación jurídico-política, defenderlo también. O sea, no tampoco quieran ustedes aislarlo, amarrarlo, tirarle querosén y luego pegarle un fósforo. Dejen que también que fluya la corriente a favor, cuando ustedes instan y alientan la corriente en contra. Así es la vida, como puede el egoísmo. Pero yo al final de este comentario, lo que quiero llamar la atención es del Partido de la Liberación Dominicana. Yo en mi artículo de ayer, si ustedes me hacen el favor de leerlo, se dan cuenta que yo dije la diferencia que hay entre el PLD y la izquierda. Se suponía, o se supone, como la izquierda tiene muchos conocimientos. Estamos hablando de los militantes más ortodoxos de la izquierda. Fueron alimentados con mucha información, pero dispersa e incongruente. Uno puede aprender mucho de todas las enseñanzas de Mao Zedong, se puede haber leído el 18 Brumario de Napoleón, se puede haber leído Así se templó el acero, se puede haber leído y no entendido, nadie lo entendió en nuestra época, El Capital, porque es un libro demasiado técnico, demasiado pesado. Se puede haber leído a Plejánov, a Molotov, se puede haber leído a Lenin, que era una Biblia, pero todo. Entonces, los coreanos, que ahí sí era complicado, y también Enver Hoxha. De Albania, que mi hija se llama Albania por Albania. Bueno, pues todo eso nos lo leímos, pero no hubo un punto que uno pueda decir de confluencia del conocimiento. Por ejemplo, el militante ortodoxo de izquierda no conoce la realidad dominicana, porque nunca fue entrenado, salvo los libros de historia que pudimos leer en la universidad y esas cosas, pero no fue sistemáticamente decirle el perfil de Mella, el perfil de Duarte,
no sabíamos nada de nadie, de nada que no fuera. Teníamos mejor conocimiento de el que hizo el atentado contra McNamara, que ahora se me olvida el nombre, más conocimiento de la personalidad y de ese muchacho que le metió el bombazo a McNamara en Vietnam, que de Sánchez. Sánchez lo estamos conociendo ahora, los otros días, aparte de Héctor, que es un profesional de la historiografía, pero nosotros, yo me refiero al ciudadano ordinario que participamos de la actividad política en los decenios de los 70 y 80. Esa es la verdad ahora. El único partido que entrenó, Pedro, entrenar, además de informar, además de formar, lo entrenó en el conocimiento de la realidad dominicana y del entorno de la realidad dominicana, es decir, el conocimiento del Caribe, el conocimiento de la historia y de la situación de Haití, y obviamente toda la historia dominicana, y la dinámica de todos los acontecimientos históricos relacionados con la composición social de la República Dominicana. Es el Partido de la Liberación Dominicana, 21 folletos sobre sociología, historia, economía, historia internacional, política. Conocimos lo que era o conoció nuestra juventud que estaba vinculada con el profesor Juan Bosch, por ejemplo, la diferencia entre el Pentágono, el ambiente militar con respecto a la geopolítica, la Revolución Cubana y sus relaciones de Cuba con la República Dominicana, etcétera. Bueno, yo creía que eso daba oportunidad a esa militancia que todavía está ahora en la dirección del PLD a poder entender mejor la dinámica política dominicana del presente y ponerla en perspectiva. Por eso que a mí me extraña oír, por ejemplo, a dirigentes de larga data en el PLD, este no es el tiempo de Leonel. Es decir, y permitir... Yo creo que Felucho se siente muy contento porque esa fue el uso que se le dio a su expresión. Cuando Felucho dijo eso, yo tengo más de un testigo, entre yo y mi esposa, que oyó su intervención. Lo que él quiso decir es que este no es momento para él, o sea, que el ambiente, el entorno presente, él también dijo, le está negando él presencia. También dijo que él no cree que el 16 sea el tiempo de Leonel. Eso fue una interpretación. Está bien. De todas maneras, él no lo ha desmentido. Ahora, él lo que se siente satisfecho por la interpretación que se le dio, porque Felucho es un político. Y los políticos, si los vientos les soplan con fronda, o sea, favorables, ellos, no importa el sacrificio, lo adoptan. Está bien, Pedro, pero él no ha desmentido nada de lo que ha pasado. Eso es verdad. Entonces, si no lo ha desmentido, imagina nosotros podernos hacer la aclaración a él. Sí, es verdad. Y el doctor Franklin Almeida. Él sí está apropiado. Franklin Almeida, uno lo considera difícil de bañar, pero a veces, la mayoría de las veces, él es un hombre frontal. Y que dice lo que cree. Dice las cosas como lo cree, la mayoría de las veces relacionado con la verdad cierta. Fíjate, la verdad cierta. Sí. Valga el término. Sí. Esta vez, a mí lo que me parece es que dentro del PLD debería todo el mundo alar la soga en la misma dirección. Y en segundo lugar, eso de que se habla de la sociedad civil, yo no creo que alguien lo ignore en la vida del PLD, al interior del PLD, pero léanse el periódico Hoy de ayer. Sí, exacto. Y lean y vean lean algunas cosas que se envían por internet, desde litorales muy específicos. Ustedes se van a dar cuenta. Entonces, yo no digo, óigame, lo mejor que puede hacer el presidente Danilo Medina es hacer un gobierno que refleje un criterio de unidad nacional. Cuidado con el sectarismo partidario. No. Ahora, la dirección política, el encauzamiento de las políticas públicas, que debe reflejar toda la voluntad de los distintos sectores que quieran alar la soga en una dirección. Eso es correcto. Ahora, cuando usted encuentra lo que está encontrando, ¿qué pasó? El presidente Hipólito Mejía, yo digo que a veces no se puede hacer muchas cosas con gente que tenga un carácter así. ¿Hace cuánto? 12 días, 10 días que estuvo en Palacio. Hace una semana. Su familia y todo el mundo. Bueno, ya ayer en Bonao dijo que se le está acabando la luna de miel a Danilo. Sí. Pues 12 días. Es decir, cuando la gente es así, mucha propaganda, muy bien, llegó, estamos aquí, qué bien, con la familia, los muchachos, ¿cómo están ustedes? Ya en Bonao está diciendo que se le está acabando la luna de miel a Danilo. Pero señor, espere 15 días, 2 semanas, se fue a la casa, bebió un café. No, eso es lo que el comité político del PLD
y su dirección política cotidiana deben entender, gobierno y PLD deben ser siameses ahora, y máxime lo he dicho con toda, y quisiera ya para pasarle a Héctor decir esto. Señores, el gobierno de Danilo Medina, primero que este es el tiempo de Danilo Medina, es una perogrullada, claro que es el tiempo de Danilo Medina. Ahora, lo que le he dicho, y yo no quisiera hacer tampoco imponer ningún criterio, pero a mí me parece que el gobierno de Danilo Medina le está dado a hacer una revolución social en términos económicos y en términos políticos una revolución ética. Eso es lo que le está dado a él. Y el PLD tiene que respaldarlo. Ahora, el gobierno tiene que respaldar también al PLD. Así es. Bien. Bien. Lo interesante de esto es Hipólito Mejía es un político que aclara cosas. Esto es lo importante, creo que, porque él es incapaz de guardar mucho en su cerebro cosas que tiene, en las que participa y las que sabe. ¿Qué es lo interesante en esto? Lo que se ve. Hipólito Mejía encarna una parte de la oposición dominicana que está en una situación especial. Porque Hipólito Mejía hoy no tiene categoría de militante ni dirigente del PRD, después de haber sido su presidente en el periodo 2000-2004, presidente de la República por ese partido, y luego de haber agotado las importantes posiciones en esa organización hasta el punto de tener periodos en que controlaba la organización. ¿Por qué ese recorrido que hizo en el fin de semana es importante? Porque ese recorrido del fin de semana le puede presentar a ustedes dos fotografías. Lo que es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué digo dos fotografías? Fíjense, ustedes ven un gobierno que está agotando una agenda. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina ha declarado de alta prioridad la educación y el impulso al sector agropecuario. Observen que en este fin de semana él estuvo en varias comunidades de su provincia natal, San Juan, y su patria chica, Arroyo Cano. También estuvo en Bohechío y en Yaque, en el distrito municipal de Yaque, también en San Juan. ¿Qué se trató ahí? Temas específicos de situaciones que las comunidades requieren soluciones y la intervención del gobierno. Por ejemplo, encabezó 3 reuniones con juntas de las comunidades y ahí se identificaron lo que son obras que requieren esas comunidades con carácter prioritario. Por ejemplo, una que se incluye es que el gobierno va a construir un centro de atención primaria en cada una de estas comunidades que visitó el presidente Danilo Medina ayer, es decir, en el distrito municipal Yaque, en Arroyo Cano y en Bohechío, así como la asistencia a los productores de la zona luego de haber intercambiado con ellos. Fíjense que desde ahí salen iniciativas a ejecutar que propenden, están dirigidas a mejorar las condiciones socioeconómicas de esas comunidades. Pero otro caso, la ministra de Educación, en el fin de semana, se inauguraron 4 nuevas escuelas. Una fue inaugurada, que fue bautizada con el nombre del general Benito Monción, el prócer restaurador, en el barrio de los Militares, en Mao. Esa escuela tiene las características para la tanda extendida, tiene las condiciones. Pero de igual modo se inauguraron ese día la escuela de los Callejones en el municipio de Esperanza. De igual modo la escuela José Francisco Peña Gómez, que honra al líder del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, su memoria,
en razón de que era de la zona, y esa escuela lleva su nombre. Y otra escuela, la de La Jinita, en Santiago Rodríguez. Observen cómo el gobierno dedica un fin de semana para trabajar. En esas escuelas que se inauguraron, la inversión que ha hecho el gobierno es de más de 32 millones de pesos. Y se trata de las primeras 4 escuelas que se inauguran en la administración del presidente Danilo Medina. Como parte del programa, recuerden que el presidente Danilo Medina está empeñado y lo traza como un objetivo muy importante de su administración, el poder agregarle 10.000 nuevas aulas al sistema en la primera etapa de su administración. Esto lo ha planteado como una de las prioridades. Pero vean la diferencia. En lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana ha estado trabajando en lo que es su 8º Congreso Comandante Jorge Botello. Todo esto ha ido en el proceso, agotando una agenda, y para hoy ya las comisiones deben entregar los resultados de los trabajos en que trabajó cada una, hoy lunes. Pero, ¿qué hace en este caso el líder del PPH, Hipólito Mejía? Por eso digo que esa intervención que ha hecho en Bonao es muy importante. Fíjense, ahí queda claro de un lado que no reconoce a Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD. O sea, no les reconoce la autoridad, esa es una. 2, que un objetivo y que no descansará es acabar con la figura del expresidente Leonel Fernández. Lo dijo ahí. O sea, en ese acto ahí en Bonao fue claro. ¿Y por qué Leonel es un objetivo a no perder de vista? Porque Leonel es una prioridad para el líder del PPH, el expresidente Hipólito Mejía. Y a la sociedad civil. Otro punto, y observen esto, otro punto importante. Dice ahí, y usted dice, y él dice, al gobierno se le acaba, se le agota, se acaba el tiempo de la luna de miel. Dice, usted dice, bueno, pero el líder del PPH, Hipólito Mejía, fue recibido por el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. ¿Y qué pasó en esa visita? Él dijo al salir que él coincidía con el presidente Danilo Medina en las iniciativas que estaban beneficiando a la población, que la apoyaba. Lo dijo al salir en una rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. Ayer en Bonao dice que el gobierno no ha hecho nada, que todos los problemas del país están ahí, incluso citando algunos de los que el gobierno está trabajando, como el de la educación, el de la producción, la asistencia a los pequeños y medianos empresarios. Todo esto planteándose que no ha ocurrido nada. Y dijo algo más, que eso no es que eso de estar hablando en palacio, tratando ese tema, no, que esa no es la vía de solución. Y todo esto no se puede desvincular con la situación que espera Participación Ciudadana y el PPH, y es que desde el gobierno le den oxígeno al PPH. ¿Y de qué manera es? Oiga bien, ¿de qué manera es que se puede intervenir ante el Tribunal Superior Electoral y condicionar decisiones de ese organismo? Pero incluso decisiones que ya están ejecutadas, que no hay manera de modificarla, porque la Constitución de la República es clara en las funciones que le da al Tribunal Superior Electoral. Pero hasta esto se ha estado planteando. ¿Qué quiere decir? Fíjense que es un cambio. El líder del PPH dice en Palacio que él está de acuerdo, que apoya las iniciativas del presidente Danilo Medina, pero en Bonao le advierte: el tiempo se está agotando, se acerca la hora del fin, porque se acaba la luna de miel. Es decir, que si ha estado tirando con el brazo calentado, ahora será un brazo tensado como el acero con el que le lanzará al gobierno.
Pero ¿qué es lo importante de esto? Que ustedes ven una administración de gobierno que trabaja, ustedes ven un Partido de la Liberación Dominicana que tiene una agenda que le está agotando, y ustedes ven una parte de la oposición que es impulsada por su participación ciudadana y otros grupos que se autodefinen en la sociedad dominicana como de sociedad civil y que no son sociedad civil, sino en realidad grupos políticos de apoyo al PPH, ni siquiera al PRD. Fíjense que no es al PRD, sino a una de las facciones del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Buena precisión. Hoy tenemos dos entrevistas. La primera, nada más y nada menos, con el presidente de ADITES, que es la Asociación de Productores de Tejidos, de confecciones del país, el señor Ricardo Koenig. Y también tenemos una entrevista con el presidente y miembros de la Cámara de Comercio Dominico-China, China de la República Popular China. O sea, China continental. Está hablando de cosas grandes. Pero yo quería significar una cosa que aparece ahí en el diario, todos los diarios, dos espacios pagados. Uno de la Refinería Dominicana de Petróleo, anunciando que da apertura a un concurso para el suministro de gas natural, que deberá proveer nada más y nada menos que 175.000 metros cúbicos de gas natural licuado a una central térmica de 1.000 megavatios, dividida en dos unidades de 500 megavatios, que la Refinería Dominicana de Petróleo va a construir en Manzanillo. Oigan, ¿de qué estamos hablando? Cosas muy grandes, ¿eh? Y al mismo tiempo hay un espacio pagado de la Corporación la CDE Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, que pone para el 30 de este mes plazo la entrega de las especificaciones técnicas de los proyectos a los interesados, a las empresas interesadas. No, de la calificación. Lo que quiere es que quienes estén interesados en desarrollo de centrales a carbón y gas natural presenten sus credenciales, nada más, para entonces llamarla oportunamente a concurso para que presenten propuestas técnicas y económicas de centrales. Solo lo que quieren recibir es credenciales. De manera que se preparen. Hasta el 30 de este mes. O sea, la cosa va en serio. Lo que habíamos demandado aquí, que el Estado se va a incorporar, se va a involucrar en el desarrollo de grandes centrales térmicas a carbón y gas natural, eso parece indetenible, por más presión que se ha pretendido desde grandes centros de poder. Porque acuérdense que Robert Kennedy vino la semana pasada traído como refuerzo a decirle al Estado que no debía involucrarse en tales cosas. Robert Kennedy Jr. Bien, señores, miren, la primera de las dos entrevistas de hoy con don Ricardo Koenig, que es el presidente de ADITES. Dentro de un momento vamos a la sala de entrevistas e iniciamos estos conversatorios.